¿Qué es la globalización? ¿Qué tal? Bueno, la globalización es un fenómeno político, social, cultural, ambiental también. Este, Sobre todo de gran impacto económico y bueno, a la larga, de hecho también cultural. Es algo que sucedió gracias al desarrollo de las tecnologías de información y como consecuencia pues nos ha traído este fenómeno. Que hay algunas teorías que de hecho dicen que la primera globalización fue cuando Cristóbal Colón descubrió América. Pero bueno, ese es un antecedente que me parece muy remoto y creo que aunque conectó al mundo, al menos una parte del mundo que no conocía, sí se le puede llamar globalización, pero no con la inmediatez con la que sucedió en los años 90, ¿no? ¿Cuál crees que es el país o los países más globalizados y por qué? Bueno, yo creo que, híjole, es que yo me atrevo a decir que ya todos están globalizados, a lo mejor no ¿Está bien? todos tienen las mismas oportunidades, no todos están conectados, no todos tienen la misma capacidad de negociación en rangos de conexión con todo el mundo, y no estoy hablando de la conexión por vías tecnológicas, que a lo mejor sí, aunque ya sabemos que hay mucha gente que de todos modos no tiene acceso a estos medios, pero pues aquí otra vez protagonizarían la lista los países occidentales, ¿no? Lo que se les ha denominado primer mundo, aunque obviamente ya el primer mundo no existe porque no existe el segundo. Entonces, los más globalizados considero que son ellos porque tienen los más recursos, porque hay más gente con conexión y porque son los que han encabezado las posibilidades de negocios internacionales. ¿Qué aspectos positivos nos ha traído este fenómeno a nuestro país? Ok, bueno, a nuestro país, híjole, yo no estoy tan seguro de que estemos como deberíamos de estar. Porque en nuestro país todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología, ni siquiera básicamente, de hecho quedó evidenciado con la reforma sendaria, en donde pues, se puso a mucha gente de negocios pequeños a facturar electrónicamente cuando ni siquiera tenían acceso a una computadora, ¿no? Sí, entonces son Entonces aspectos eso negativos. evidencia que no estamos todavía a la altura no es un aspecto necesariamente negativo, yo creo que lo negativo está en función de las políticas públicas y la redistribución de la riqueza. Yo creo que no hay ventajas, a ver, yo creo que sí hay ventajas obviamente, pero me da la impresión que no estamos a la altura de la circunstancia. ¿Sí? O sea, sí estamos comercializando internacionalmente, estamos conectados en la red, pero no estamos toda la gente que deberíamos estar, ¿no? En México. Personalmente, ¿crees que la globalización ha ayudado a tu economía? Bueno, a mi economía sí, de manera indirecta, aunque no es un factor que quisiera yo resaltar, ¿no? Porque a lo mejor no es el más importante. No porque me sobre el dinero, no, de hecho no va por ahí el asunto, sino porque gracias a la globalización he tenido oportunidades de conexión internacional estando en otros lugares hacia México y viceversa. Obviamente eso trae una repercusión económica, pero si tú me preguntas a mí, por decir, voy a poner un ejemplo. Ahorita bueno, ya tengo 3 años y medio siendo tutor de un diplomado en línea sobre responsabilidad social empresarial del TEC de Monterrey. Y mis alumnos no vienen, están conectados gracias a la globalización por las plataformas y tecnologías de información, pero tengo alumnos de toda Latinoamérica. Entonces, si tú me preguntas, ¿ha incrementado tu economía? No, porque de hecho es un programa que paga poco y además mal. Pero mi ganancia no es esa, o sea, mi ganancia es saber cómo está funcionando el mundo en Argentina. Ahorita tengo varios alumnos de Ecuador, tengo varios de Panamá, he tenido de Brasil, he tenido de Chile, de Argentina, que ya lo mencioné. No he tenido de Venezuela por las circunstancias propias de Venezuela. También tengo ahorita de Nicaragua, en donde hay una chica que está dirigiendo una ONG o sea, es fabulosa, ¿no? Pero me refiero a que mi ganancia no está en el sueldo, en lo que representa económicamente, que sí me pagan, ¿no? Pero a veces digo yo que mal pagan. Pero si tú me preguntas por qué sigo ahí, es por todo lo que recibo de mis alumnos, porque aunque he tenido la oportunidad de viajar a algunos países de Latinoamérica, no siempre te enteras de todo. Y que alguien que ya trabaja en una empresa esté tomando un diplomado de actualización
y que los casos que se ven ahí, las tareas que ellos me entregan, tienen que ver con la realidad de su país, es que a mí eso me da una visión que me enriquece muchísimo y por eso quiero seguir ahí. Entonces es un ejemplo palpable de las ventajas que me ha traído a mí la globalización, pero lejos de las económicas, que sí hay, me quedo más con las otras. O sea, me quedo más con el hecho de seguir teniendo alumnos internacionales. ¿Y cómo podría ayudar la globalización a nuestro país en un futuro? Bueno, yo creo que si van modificando las políticas de acceso a la información, tenemos un rezago tremendo en educación. Conforme vayamos ampliando esto, obviamente la gente se va a conectar y va a empezar a visualizar lo que la globalización ofrece en cuanto a ventajas. ¿A qué voy con esto? A que hay empresas, voy a ponerlo así, bueno, no lo voy a poner empresas, hay pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas que ni siquiera han planteado que ni siquiera se plantean remotamente la idea de exportar, por así decirlo, porque piensan que eso es complicado y porque piensan que eso es para empresas grandes. O sea, pero hay chavos, gente muy joven que ya está importando y que lo hace por medio de las redes y que obtiene toda la información de aduanas, de procesos, por las redes. Entonces hay quien ni siquiera le pasa por la cabeza porque piensa que eso es muy complicado, cuando no lo es tanto. Y es una cuestión de educación, es una cuestión de cambio cultural. Yo creo que cuando le estemos apostando más a eso, yo no digo que no suceda, pero sucede a pequeñas escalas. Y aquí a lo mejor cabe resaltar un ejemplo y aprovecho un poquito más de tu tiempo, porque es algo que en las otras entrevistas no he dicho, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en la CEPAL, en Chile, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también la representación de las Naciones Unidas por Latinoamérica, discutiendo temas de pymes, de pequeñas, bueno, allá le llaman MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y en ocasiones las políticas públicas de los países no llegan al estrato bajo. Y luego hay países, no voy a decir nombres, en donde hay mucho más trampas que en otros. Porque haz de cuenta que tú tienes una empresa mediana y te inventas una empresa pequeña para adquirir esos recursos que el gobierno da. Entonces es una trampa, es una chapuza. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de su empresa mediana o grande, crean una pequeña que no es ficticia, es real como tal, pero tiene el respaldo de. Entonces, estas pequeñas empresas jalan los recursos de las políticas públicas, pero realmente no llegan a quien tuvieran que llegar. O sea, no llegan al del mercado, no llega al de la tienda de abarrotes, no llega al de la carpintería, no llega y a ellos les debería llegar. Entonces hay mucha desinformación. A lo mejor una parte interesante es que ustedes como jóvenes se plantearan un proyecto de desarrollo social en donde estén empoderando a este tipo de personas, porque ciertamente hay políticas públicas que los favorecen, pero luego a veces no se enteran, y luego hay por ahí, permítanme la palabra, muchas gandallas que se aprovechan de estas cosas. Creo que con eso estaría cerrando. A reserva de que tengas alguna otra. ¿Se ve afectada nuestra identidad nacional por este fenómeno? No, yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Al contrario, yo creo que es una ventaja. Hemos adoptado muchas cosas. A ver, la globalización también ha traído que la gente sea como más igual, en el sentido de que nos vestimos aquí igual que en China, igual que en Europa y hasta en África, ¿no? Y eso puede tomarse como una desventaja, como si estuviéramos perdiendo identidad, pero yo creo que México tiene un arraigo cultural muy fuerte en otros aspectos, estructuras familiares, tradiciones, folclore, música, comida. O sea, somos un país de mucho arraigo cultural y tradicional como para que esto nos afecte. Habrá de cuidarse otros que a lo mejor van a estar más expuestos. Sobre todo los países que no tienen mucha tradición o que no tienen mucha historia son los que pueden quedar más afectados. A lo mejor en un larguísimo plazo, pero en uno muy largo. Y me atrevo a decir que creo que no pasaría. Muy bien. ¿Y cómo afecta la pobreza en nuestro país? Pues se conecta un poco con lo que te había comentado hace ratito, ¿no? Como Sí, no claro. bajan estos recursos a quienes tuvieran que llegar, pues obviamente afecta. Muy bien. Muchísimas gracias. No hay de qué.